Shalom, shalom a todos mis amados hermanos, de parte del pastor Efraín Valverde de Ministerio Restauración. Que la gracia y bendición de mi Dios sea con cada uno de vosotros. Bueno, aquí estamos transmitiendo desde el camino. Gracias a Dios. Dios les bendiga, les guarde. Es mi deseo y oración. Como ustedes pueden mirar, aquí estamos en el auto. Gracias a Dios por su bendición, por su protección, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana. Qué bendición poder estar alineado con la palabra de Dios. Como hemos estado transmitiendo, qué bendición que nuestro corazón esté inclinado hacia Dios. Así dijo el rey Salomón al Señor cuando dedicó en el libro de los Reyes, cuando fue dedicado el santuario, el templo que llamamos el templo de Salomón. Y dijo: Señor, si tú inclinares nuestro corazón hacia ti, caminaremos en tus caminos. Si tú inclinas nuestro corazón hacia ti. Hay muchas inclinaciones. Hay gente que dice: pues yo estoy inclinado mucho al deporte. Y cada quien tenemos predisposiciones. Estamos inclinados ya por predisposiciones genéticas con quienes venimos. Hay quienes están inclinados hacia la música, otros al deporte, otros a la mecánica. Diferentes inclinaciones. Otros tienen la inclinación a viajar. Diferentes atracciones que hay ya por naturaleza. Pero hay una inclinación que es la superior, la mayor de todas, y ese es un corazón que está inclinado hacia Dios. Y es Dios el que pone entonces esa inclinación. Por eso dijo el salmista: si tú inclinares nuestro corazón hacia ti, caminaremos en tus caminos. Es Dios el que abre el entendimiento. Es Dios el que pone el deseo. Como está escrito, Él obra en el querer como en el hacer por su buena voluntad. Entonces, les voy a invitar a que abran su Biblia. Abran su Biblia a Mateo capítulo 5. Inclinación a buscar a Dios, inclinación a orar, inclinación de leer su palabra, de escudriñar su palabra. Vamos a Mateo capítulo 13. Y dice así el capítulo 13 y verso 10. Y vamos a mirar qué bendición es que tengamos un interés en las cosas de Dios. Un interés en las cosas de Dios. Verso 10. Más en el tiempo en que estamos hoy viviendo. El tiempo en que estamos hoy viviendo. Y en esta pandemia que estamos viendo, voy a continuar quizás la semana que entra en el libro del Apocalipsis. Vamos a mirar una vez más quién es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que habla la palabra de Dios. Y vamos a mirar si el engaño viene o el engaño ya está. Vamos a ver las cosas por el lente de la palabra de Dios. ¿El anticristo viene o el anticristo ya está? Es la pregunta.
Por eso es importante que nuestros corazones estén inclinados hacia el Señor, que nuestra mente esté abierta para comprender las cosas de Dios. Porque vamos a mirar por la palabra de Dios que el engaño no viene, el engañador no va a venir, el engañador está aquí y está haciendo su trabajo y su obra. Mateo capítulo 13 y verso 10 dice de la siguiente manera: entonces, llegando los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque, fíjense la respuesta del Señor, la pregunta de los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Creo que la mayoría de la gente diría, les hablaba por parábolas para que entendieran las cosas. Esa es la deducción lógica. Les habla con historias, con parábolas para que entiendan su palabra. Pero vamos a mirar la respuesta del Señor. La encontramos en el verso 10. ¿Por qué les hablas por parábolas? Verso 10. Y la respuesta la encontramos, en el verso 11. Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Verso 10. Pero mantenga cada quien la pregunta en su mente, ¿por qué les hablas por parábolas? Y comienza diciendo, porque a ustedes les es que concedido saber los misterios del reino de los cielos. Ustedes no entienden porque son más inteligentes, porque son más consagrados. Dispénseme un poquito. Necesito lubricar mi garganta. Porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. Si entiendes algo, mi hermano, es porque Dios te ha concedido entender. Hay quienes tienen familia que nomás no entienden, o conocidos, o familiares, o parientes, o amistades, que oyen la palabra de Dios y nomás no entienden, no les penetra, no les entra en la cabeza la palabra de Dios. Yo creo que puedo ahí ver algunos amenes, si ustedes saben, y que te frustras porque no entienden, no comprenden, y por más que les dices de una manera o la otra, no entienden. Pero tú sí entiendes. ¿Por qué? Según el verso 11, es porque a vosotros es concedido, les es dado que entiendan los misterios del reino de los cielos. Voy a leer otros dos versos más, tres versículos más que hablan de este punto. Es muy importante. Quiere decir que alguien que no comprende es que no le ha sido dado entender. Qué tremendo es esto. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios. Y voy a tocar ese tema porque vamos a leerlo allá en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Habla de la soberanía de Dios, que Dios escoge a quien Él quiere y a quien Él quiere endurece. Y al que endurece, no le es concedido entender los misterios del reino, mas a aquel a quien Dios le revela, Dios inclina su corazón. Entonces ese comprende, ese entiende y responde. Pero vamos a mirar algo más todavía, más adentro de esto, para que podamos comprender cuál es nuestra posición, los que entendemos, el que tiene en su corazón, tú oyes la palabra y te toca y respondes a ella. Y luego volteas y ves a alguien más que no responde y te frustras.
O alguien será quizás tentado a sentirse superior a aquel o a aquella que no entiende, que nomás no comprende. No te sientas superior, sino que siéntete agradecido que Dios ha inclinado tu corazón hacia Él. Siéntete agradecido de que Dios te ha dado, te ha concedido que entiendas los misterios del reino de los cielos. Verso 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 13. Aquí está, fíjense bien. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyen la parábola, pero no la entienden, no la comprenden, no entienden el significado. Claro que oyen, tienen oídos y están escuchando y oyen la palabra, oyen la historia, escuchan la reprensión, pero no la captan, no la absorben. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no miraréis. Van a escuchar la parábola, pero no van a entenderla, porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan, para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. No entienden. Verso 16. Habla al que entiende: más bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. En el mismo capítulo que estamos leyendo, Mateo capítulo 13, leí del verso 10 hasta el verso 17. Si ustedes van conmigo al verso 24, está la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña. Y miramos que el Señor, el verso 24, 25, 26, 27, hasta el verso 30, es la historia, es la parábola. Y luego vamos al verso 36, al versículo 36, y dice: entonces, despedidas las gentes, el Señor dio 3 parábolas: trigo y la cizaña, y luego la mostaza y la levadura. Pero los discípulos estaban intrigados particularmente por la parábola del trigo y la cizaña. Ustedes conocen la parábola del hombre que sembró buena simiente en su campo y luego salió cizaña, que la hierba mala. El dicho mexicano dice: hierba mala no muere. Verso 36. Dije, ¿escucharon la parábola del trigo y la cizaña del verso 24 al verso 30? Y luego el verso 31, otra parábola de la levadura. Y luego la mostaza, el 33. La levadura y la mostaza y luego la levadura. Verso 36. Estas parábolas las dio el Señor en público a las multitudes, pero dice el 36, entonces despedidas las gentes,
Jesús vino a casa, y llegando a él sus discípulos le dijeron: explícanos, decláranos la parábola de la cizaña del campo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Señor predicó la parábola a las multitudes, incluyendo a sus discípulos, y sus discípulos no entendieron la parábola, y si ellos no la entendieron, menos las multitudes. Sin embargo, los discípulos tenían el privilegio de después sentarse a la mesa con el Señor Jesús y preguntarle directamente: explícanos. La gente no tenía esa opción, ellos la tenían. A ellos les acababa de decir el Señor en el mismo capítulo: a ustedes les es concedido entender, les es dado entender los misterios del reino de los cielos. Entonces es un privilegio, no es algo que alguien por su humanidad, por su propia voluntad lo ha hecho, no, sino que vamos a mirar que es por la gracia del Señor, que inclina el corazón, que da que alguien comprenda, entienda, le es dado. Vayan conmigo y leamos Lucas capítulo 24. Del verso 36 hasta el verso 45. Vamos a leer estos versos, quiero que miremos para que podamos apreciar y valorar lo que estamos hoy diciendo. Lucas 24 y verso 36, y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veía espíritu, mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestro corazón? Esto es después de la resurrección, cuando el Señor apareció a los discípulos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que estaban atónitos, maravillados, porque estaba vivo el Señor y lo habían visto ser crucificado. Lo vieron morir y ahora lo están viendo. Y entonces, en diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos de gozo. Esta fue incredulidad, resultado de mucho gozo. Qué ironía, ¿verdad? Casi la incredulidad es por tristeza, pero aquí dice que ellos, no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Miremos aquí los discípulos, se está siendo revelada la palabra de Dios progresivamente a los que les fue concedido entender los misterios del reino. Y luego miramos que enseguida oyen la parábola, no la entienden, pero les preguntan al Señor y Él les da la explicación. Y vamos aquí ahora al final del ministerio del Señor. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y Él tomó y comió delante de ellos, para que creyeran. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés
y en los profetas y en los salmos. Pero fíjense bien, mis estimados hermanos, en el verso 45, el siguiente versículo. Entonces les abrió el sentido, o sea que les abrió el entendimiento para que entendiesen la Escritura. ¿Cómo es que entendieron? Es porque el Señor dice, les abrió el sentido, les abrió el entendimiento, les concedió, inclinó su corazón hacia Él. Y es la razón que ellos pueden entender. Esto nos debe dar esperanza. Nadie lo entendemos todo. Vamos aprendiendo, vamos progresivamente entendiendo cosas que no entendíamos antes. Vamos comprendiendo, recibiendo revelación progresiva, en forma progresiva. Un poquito aquí, un poquito allá. Vamos, hay cosas que yo he dicho, Señor, ¿por qué no me las enseñaste cuando estaba joven? ¿Por qué no las entendí hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años? Pero el Señor tiene su tiempo, es una revelación progresiva. La luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Vamos de fe en fe, vamos de gloria en gloria. Vamos caminando paso a la vez, entendiendo. Lo importante es que nuestro corazón y nuestra mente esté abierta para seguir recibiendo de Dios entendimiento, revelación. Este día, este mismo día, aleluya, entendí algo muy sencillo, algo muy práctico que no había yo comprendido. Y ahora lo entendí esta mañana y dije, Señor, ¿cómo es que no había entendido? Estaba orando esta mañana. Les voy a decir, es muy bonito, es muy importante porque es bíblico. En cuanto nos levantamos, ya sea a las 5 o a las 6 o a las 4 de la mañana, o a las 7 o a las 8, o el que se levanta a las 9, los más jóvenes, porque los más viejos ya no podemos dormir muy tarde. Pero Dios nos habla por la mañana. Yo he visto que Dios me habla. De repente recibo entendimiento. Estoy orando en la mañana hablando con el Señor. Y repito una y otra vez. Cada mañana que amanezcas, mi hermano, antes de que te acuestes, di, Señor, voy a esperar una nueva revelación, nuevo entendimiento. Tú dijiste que el justo es como la luz de la aurora. Y yo no puedo decir que ya llegué a todo el pleno conocimiento. No, voy creciendo, vamos aumentando, vamos de gloria en gloria, vamos de fe en fe, vamos de paso a paso. Así que no recibimos todo de un golpe. El Señor quiere que aprendamos algo y que lo absorbamos y que lo digeramos y lo practiquemos. Que lo pongamos por práctica. Es Dios el que habla, es el Señor el que atrae al hombre. Miramos en el capítulo 6 de San Juan, si ustedes abren su Biblia, San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Y dice de la siguiente manera el verso 65. Verso 65. He hecho la pregunta, todos conocemos la palabra libre albedrío. O sea que voluntad libre de cada quien puede escoger. Y he hecho la pregunta, ¿el hombre tiene libre albedrío? Sí, el hombre tiene libre albedrío limitado. El hombre puede determinar, o sea, el humano, hombre o mujer, voy a comer frijoles o voy a comer carne, voy a comer papas o arroz, voy a tomar agua o voy a tomar soda. Y puede escoger, voy a irme por la carretera el número 5 o el 101. Me levanto a las 7 o a las 8 o a las 6. El hombre puede escoger estas cosas. El hombre tiene, Dios le ha dado la capacidad
para que tenga libertad, que pueda escoger, la libertad de escoger, pero está limitada a lo que es lo terrenal. Nadie puede de sí mismo decidir, voy a buscar a Dios. Es imposible. La Biblia habla de que estábamos muertos en pecados. Y el que está muerto no puede decidir. El inconverso no va en la mañana a estar debatiendo, voy a orar o voy a leer la Biblia. No, porque no está en ese ambiente, no está en ese nivel. Leamos ahí el capítulo 6 de San Juan y verso 65. Dice de la siguiente manera: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si no le fuere dado del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede venir a Cristo si no le es dado por el Espíritu de Dios. Si en su corazón no es tocado, no puede venir a Cristo si no le fuere dado de mi Padre, dice el Señor. Nadie puede venir a mí. Si estamos queriendo que algún pariente, algún familiar venga al Señor y decimos, qué duro es esta persona, no entiende, es que la verdad no le ha sido concedido, no le ha sido dado, como dijo el Señor. Nadie puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Quiere decir que Dios tiene que tocar aquel corazón, tiene que despertar a la conciencia, el corazón, el deseo, el anhelo, la necesidad de buscar a Dios para que se arrepienta de sus pecados esa persona. Tiene que serle dado de Dios. Entonces, por eso es importante el ministerio de la intercesión. El que está despierto, interceder por aquel que está dormido. Por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu familiar, por tu nieto, por quien sea. No hace caso, pero Dios te ha llamado a ti para pararse la brecha y orar y pedir que Dios abra el corazón de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel joven, de aquel hijo, de aquel cónyuge. Clama a Dios y pide, Señor, abre su entendimiento, y Dios va a escuchar la oración del intercesor. Entonces le va a ser dado a aquel que no le había sido dado. Una escritura más, Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Verso 1. Vamos a leer aquí varios versos. Hechos capítulo 11 y verso 1 en adelante. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Cuáles gentiles? ¿Quiénes fueron los primeros gentiles? Cornelio y su casa, que cayó sobre ellos el Espíritu Santo mientras Pedro les estaba predicando. Todavía no eran ni bautizados cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y estaban maravillados los hermanos que el Espíritu Santo cayera sobre los gentiles. Cornelio y su casa, y dijeron, no podemos detener que sean bautizados, y fueron estos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Verso capítulo 10, verso 44, estando aún hablando Pedro estas palabras, el Evangelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios.
Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean estos bautizados, estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogasen que se quedase por algunos días. Gentiles. Oigan bien, vamos adelante. Y oyeron los apóstoles, los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y como Pedro subió, estoy leyendo el capítulo 11 de Hechos y verso 2, y como Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, los hermanos judíos, los que habían sido bautizados en el capítulo 2, diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Estaban escandalizados. Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo que había pasado. Y del verso 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 15 y el verso 16 y el verso 17 les está explicando Pedro a los hermanos judíos por qué bautizó a Cornelio y a su casa, siendo ellos gentiles. Les explicó toda la historia. Verso 17, así que si Dios les dio el mismo don también como nosotros que hemos creído, porque lo estaban criticando los hermanos judíos, y él les explicó, y ellos escucharon su explicación. Así que si Dios les dio el mismo don también como nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Verso 18. Entonces, oídas estas cosas, los hermanos judíos de la circuncisión callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado, ahí está la clave, ha dado, ha concedido, ha otorgado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué acabamos de leer? Que el arrepentimiento aún también es dado por Dios. Nadie puede venir a mí si no le fuese dado de mi Padre. Si no toca su corazón Dios, si no le da arrepentimiento, no puede venir. Entonces, en lugar de frustrarnos con aquellos que no entienden, vamos a usar esa energía y no frustración. Vamos a ir al trono de Dios y a interceder y a decir: Señor, dale a mi esposo, dale a mi hijo, dale a mi hermana, dale a mi pariente, a mi amigo, a mi amiga, dale fe, dale arrepentimiento, porque aquí está escrito que tú eres el que das. El arrepentimiento, tú atraes, tú llamas, tú cambias, tú quebrantas los corazones duros, tú quitas el corazón de piedra y pones corazón de carne. ¿Cómo va a sentir y a entender un corazón de piedra? Imposible. Imposible. Lo que falta es que Dios quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. Quite ese espíritu de soberbia y ponga arrepentimiento. Aquí lo estamos leyendo. De manera que también a los gentiles ha dado Dios. No nomás a los judíos les dio arrepentimiento, también a los gentiles les ha dado arrepentimiento. ¿Cuál es la clave? Tú, mi hermano, el que está despierto, al que Dios ha dado arrepentimiento, fe, inclinado tu corazón, ha abierto tu corazón. Tú y yo estamos llamados para pararnos en la brecha e interceder por aquellos que no les ha sido dado. Pero cuando tú y yo intercedemos, entonces Dios también a ellos les dará. Pero hay que clamar y pedir con fe. Con lo que hemos leído, el intercesor es la clave. El intercesor tiene la llave dada por Dios. Dios les bendiga.
Dios les guarde y dale gracias a Dios que tienes hambre de Dios, que tienes interés en las cosas de Dios, que hay arrepentimiento en tu vida, hay fe, hay amor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, aleluya. Estamos pidiendo que crezca, aumente esa gracia, esa fe. Que crezca, Señor, aleluya, ese deseo, ese anhelo. Sí, Señor, y nos paremos en la brecha para pedir por los que no les ha sido dado y también les será dado en respuesta a la intercesión de los intercesores, en respuesta al clamor de los intercesores. ¿No hará Dios justicia a sus elegidos que le claman a Él de día y de noche? Así está escrito. Dios te bendiga, mi hermano, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Adelante, aprovecha ese corazón que Dios te ha dado. Aprovecha, aliméntalo, aliméntalo. En el nombre de Jesucristo, párate en la brecha y cree que tu oración, tu ruego, tu intercesión será escuchada por el Señor. El día domingo voy a pedir, porque voy a repartir, así como les había prometido. No me he olvidado del entrenamiento sobre la oración. Es tan importante, por eso es tan importante la oración intercesora constante, día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, sin cesar. No esporádica, no, sin cesar. El día domingo voy a pedir información para comunicarnos directamente con aquellos que tengan ese interés, que tienen un corazón inclinado y quieren ser no solamente fervientes ni constantes intercesores, sino que desean ser poderosos y poderosas intercesores e intercesoras. Dios les bendiga, es mi anhelo y mi oración. Y me despido de ustedes dando la bendición y declaro sanidad sobre todos los enfermos. Declaramos sanidad sobre todos los afligidos. Declaramos también liberación sobre los presos y también rompemos todo yugo de pecado. Y estamos declarando liberación y restauración sobre los que han fracasado. En el nombre de Jesucristo vamos a tocar las puertas del cielo hasta que nuestro ruego se convierta en un ruego y clamor irresistible para Dios, que tenga que decir: tengo que contestar la oración de mis hijos que me claman día y noche. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer, Señor, su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Y decimos amén, amén, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta el día domingo a las 8 de la noche. Aquí estaremos de nuevo. Compartan esta enseñanza con sus amistades, con sus familiares. Hágalo, mi hermano. Sé de bendición. Lo que recibes también, compártelo. Shalom.